al encuentro de Jesús. Reconozcamos a Jesús en la comunión, la iglesia que vive en comunión. Conozcamos a Jesús en la comunión, la iglesia que vive en comunión. Sinodal. Somos una iglesia que busca renovar sus fuerzas en la fraternidad. Busca transformar desde la comunidad respuesta a nuestra realidad. Con María, Nuestra Señora de la Paz, caminemos al encuentro de Jesús. Con María, Nuestra Señora de la Paz, caminemos al encuentro de Jesús. Reconozcamos a Jesús en la comunión, la iglesia que vive en comunión. Conozcamos a Jesús en la comunión, la iglesia que vive en comunión. Sinodal. Somos una iglesia que busca renovar sus fuerzas en la fraternidad. Busca transformar desde la comunidad respuesta a nuestra realidad. Con María, Nuestra Señora de la Paz, caminemos al encuentro de Jesús. Con María, Nuestra Señora de la Paz, caminemos al encuentro de Jesús. Reconozcamos a Jesús en la comunión, la iglesia que vive en comunión. Conozcamos a Jesús en la comunión, la iglesia que vive en comunión. Sinodal. Somos una iglesia que busca renovar sus fuerzas en la fraternidad. Busca transformar desde la comunidad respuesta a nuestra realidad. Con María, Nuestra Señora de la Paz, caminemos al encuentro de Jesús. Con María, Nuestra Señora de la Paz, caminemos al encuentro de Jesús. Reconozcamos a Jesús en la comunión, la iglesia que vive en comunión. Conozcamos a Jesús en la comunión, la iglesia que vive en comunión. Sinodal. Somos una iglesia que busca renovar sus fuerzas en la fraternidad. Busca transformar desde la comunidad respuesta a nuestra realidad. Con María, Nuestra Señora de la Paz, caminemos al encuentro
Jesús. Con María, Nuestra Señora de la Paz, caminemos al encuentro de Jesús. Reconozcamos a Jesús en la comunión, en la iglesia que vive en comunión. Reconozcamos a Jesús en la comunión, en la iglesia que vive en comunión. Sinodal. Somos una iglesia que busca renovar sus fuerzas en la fraternidad. Busca transformar desde la comunidad respuesta a nuestra realidad. Con María, Nuestra Señora de la Paz, caminemos al encuentro de Jesús. Con María, Nuestra Señora de la Paz, caminemos al encuentro de Jesús. Reconozcamos a Jesús en la comunión, en la iglesia que vive en comunión. Reconozcamos a Jesús en la comunión, en la iglesia que vive en comunión. Sinodal. Somos una iglesia que busca renovar sus fuerzas en la fraternidad. Busca transformar desde la comunidad respuesta a nuestra realidad. Con María, Nuestra Señora de la Paz, caminemos al encuentro de Jesús. Con María, Nuestra Señora de la Paz, caminemos al encuentro de Jesús. Reconozcamos a Jesús en la comunión, en la iglesia que vive en comunión. Reconozcamos a Jesús en la comunión, en la iglesia que vive en comunión. Sinodal. Somos una iglesia que busca renovar sus fuerzas en la fraternidad. Busca transformar desde la comunidad respuesta a nuestra realidad. Con María, Nuestra Señora de la Paz, caminemos al encuentro de Jesús. Con María, Nuestra Señora de la Paz, caminemos al encuentro de Jesús. Reconozcamos a Jesús en la comunión, en la iglesia que vive. Si usted lee esos carteles, seguramente los grupos de la parroquia han ambientado este ambiente que dice: la piedad popular es el corazón de la fe del pueblo. Debajo hay imágenes, ¿no? De estas imágenes de santos, de imagen de Jesús, de quienes somos devotos, ¿no?
Y aquí en esta otra imagen hay las formas también de religiosidad popular, de rezar el rosario, todo lo que implica esa fe del pueblo de Dios. Entonces, en ese espíritu, yo les invito a ponerse de pie y vamos a comenzar una oración dedicada a María, el Salve Regina, ¿conocen, no? ¿Sí? Haremos entonces esa oración, ¿ya? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desesperados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que podamos alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, por favor. Y he hecho esta oración de Salve Regina, que es una de las oraciones más antiguas que la Iglesia nos ha enseñado, ¿no? Queriendo mostrar que María es una mediadora, una intercesora muy querida por el pueblo, y por eso también la religiosidad popular pone a María en un lugar muy, muy importante, muy central, ¿no? Y la gente de América Latina, boliviana, es muy devota a María, ¿verdad? Bueno, entonces yo sé que nuestras presentaciones, estas diapositivas, no son tan claras para ustedes, ¿no? Pero yo por eso mismo voy a ir un poquito explicando el motivo de esta primera diapositiva, ¿sí? Está llena solamente de imágenes y dice la religiosidad popular fruto de la evangelización, ¿no? Nosotros hemos sido evangelizados. No solamente nosotros, sino nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, abuelas, es decir, desde hace muchos años, desde que el cristianismo llegó a nuestras tierras, ¿no? Y bueno, nos han traído una serie de formas de religiosidad popular, no una sola, sino varias formas de dirigirnos a Dios, ¿no? De ser devotos de Dios. Por ejemplo, aquí en esta primera imagen van a ver una procesión que es propia de Semana Santa, donde están los encapuchados, ¿no? Que, bueno, recuerdan a aquellas personas que llevaron a Jesús al cadalso, ¿no? Lo llevaron a morir. Y en Semana Santa se los identifica con ellos porque también ellos en otra época fueron personajes que también castigaron a quienes se rebelaban contra el cristianismo, etc. Entonces tiene toda una connotación histórica. Y las procesiones es una forma de religiosidad popular que también nosotros conocemos, ¿verdad? Seguramente ustedes en Semana Santa asisten a procesiones, ¿verdad? En el centro, en la Merced o también en sus parroquias. Luego está esta otra imagen, que en realidad es una miniatura. Aquí un poquito lo hemos agrandado. ¿Qué recuerda? Aquí está un enfermito en su cama y aquí muestra por qué está ahí en cama y parece que lo han asaltado, ¿no? Está ahí caído con alguien que lo está empujando. Y al otro lado está la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces, seguramente este exvoto se llaman cuadritos que la gente que recibió milagros colocaba al lado de la imagen. Si ustedes van a Copacabana o a, ¿cómo se llama esta iglesia? San Agustín, ¿no es cierto? Que está al lado de la alcaldía, van a ver que en el Señor de los Milagros, el Señor de Mayo, ya no hay sitio en la pared, ¿no? Porque la gente coloca unos cuadritos, unos exvotos se llama, dice recuerdo de la familia tal, en gratitud al milagro recibido, ¿no? Por el Señor de Mayo, etc. A esos cuadritos que aquí son más sencillos, solamente dice de recuerdo, pero si ustedes
van, imagino que han ido al museo de Copacabana. Si entran, van a ver también muchos así parecidos, ¿no? Cuadritos, dibujos de una persona con muletas, de otra persona en silla de ruedas, de bebecitos, ¿no? Que seguramente han podido sobrevivir de un mal parto, ¿no? Entonces los exvotos recuerdan ese milagro que han recibido las personas, han sido sanadas, han sido ayudadas. Entonces, esta forma de piedad popular, de religiosidad popular, de dejar algo, un signo de gratitud, y está colado en la pared, estampado, a eso se le llama ex voto, ¿ya? Luego también aquí van a ver, por ejemplo, es una imagen, no se nota muy bien, pero igual, en la procesión. En las procesiones, sobre todo en España, se llevan grandes imágenes de Jesús crucificado, de la Dolorosa, de San Juan, ¿no? Y son grandes, por eso hacen los varones tanto esfuerzo, incluso en Sevilla tienen la tradición de hacer así, mecerlos, ¿no? Hacerlos bailar o mecer, porque son formas de religiosidad popular, son tradiciones que han nacido en España y nosotros hemos heredado, porque el cristianismo que nos vino es de España, ¿verdad? No nos vino el cristianismo de Palestina, de Jerusalén, de donde era Jesús. Tampoco nos ha llegado el cristianismo de Roma. Nos llegó el cristianismo de España. Por eso también nosotros hablamos español, ¿verdad? Porque el cristianismo llega junto a la cultura española, con todas sus tradiciones, ¿sí? Luego aquí también es otro exvoto, es alguien que está operando, una persona, y seguramente la gente que estaba atenta a esta operación está pidiendo a la Virgen, a Dios que salga bien de esa operación, y seguramente salió, por eso dejaron este recuerdo. Aquí, en esta imagen, vemos mujeres españolas con vestimentas propias para la procesión, ¿no? Con sus velitos. Y luego, si uno se da cuenta, son vestidos que aquí también se han usado, ¿no? Traje largo, el velo, porque hemos heredado mucho de la tradición. Incluso dicen que el traje de la cholita paceña, ¿no? El sombrero borcelino, la mantilla, la pollera, su origen es España, ¿no? Y finalmente, bueno, aquí hay dos imágenes. Esta es de un señor que va a pasar un preste, ¿no? Porque también el preste es parte de la religiosidad popular, ¿ya? Más de los pueblos, más de las regiones, diríamos así, sencillas de nuestras regiones. Aquí también el padre me decía, aquí también hay una señora que pasa preste, de Santiago de Bombori. El jueves va a haber una celebración bonita, ya les comunicará el padre. Y luego esta última es del Carnaval de Oruro. Esta es la imagen de la Virgen del Socavón, es el santuario, y ellos son los bailarines, ¿no? Que seguramente antes del carnaval hacen novenas, hacen toda una serie de ensayos, incluso del baile, ¿no? Y que luego se acercan al santuario el día del baile, de rodillas, ¿no? Agradeciendo a la mamita haber podido llegar hasta el santuario, porque aunque uno tal vez no tenga la experiencia, pero la distancia es larga y los bailes son difíciles, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los potolos, bailan con unos zancos así, ¿no? Y llegan con los pies sangrando. Esa forma de sufrimiento, que aunque sea en baile, es una especie de, diríamos, de sufrimiento dedicado a María, ¿no? Cuando realmente la gente lo hace con devoción, porque vamos a poner a un ladito también, no podemos desconocer que hay gente que baila por bailar, también es cierto, ¿no? Pero bueno, entonces todo este cuadrito que tenemos en la primera diapositiva muestra las diferentes formas de religiosidad popular. Ahora, tenemos un programita que queremos desarrollar todos estos días. Por ejemplo, dice, en la religiosidad popular es importante saber qué es la cultura o las culturas, porque en la religiosidad popular está muy presente nuestra cultura,
¿sí? Nuestra forma de ser, porque la cultura no es otra forma, no es otra cosa que nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de cocinar incluso, nuestra comida, nuestra vestimenta, nuestros orígenes, ¿no? Después también tenemos otra definición que se entiende por inculturación, aquí falta esa palabrita, e interculturalidad. La palabra inculturación, ¿sí? Esa palabra es una palabra muy propia de la Iglesia Católica, ¿ya? Que quiere decir, inculturación quiere decir cómo los misioneros se dirigieron a la cultura de los pueblos, asumieron, aprendieron la cultura y a través de esas formas culturales pudieron evangelizar. Los misioneros tuvieron que aprender el aymar, el quechua, para que la gente que vivía aquí originariamente, que solo hablaban ese idioma, pudieran entender el cristianismo. Y poco a poco comenzaron a aprender el español y demás, ¿no? Entonces a eso se le llama inculturación. Y a la interculturalidad es esa relación de dos culturas o varias, ese encuentro, ¿no? Esa interrelación. También vamos a hablar de lo que son las semillas del verbo. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, cuando los misioneros llegaron, es como si ellos hubieran traído semillitas del cristianismo, ¿no? Los contenidos de la fe como semillitas, y plantaron en el corazón de las personas estas semillas del verbo, ¿sí? Pero por otro lado también las semillas del verbo significa que las personas que habitaban y que todavía no conocían el cristianismo, ya tenían en su corazón un conocimiento previo, ¿sí? Ya, por ejemplo, a ver, ahí en las semillas del verbo vamos a hablar de cómo en nuestra cultura la gente tenía un respeto y hasta le dio valor de divinidad al sol, o a la luna, o al lago Titicaca, o a la tierra. ¿Por qué? Lo hicieron porque, a ver, pónganse el caso que estemos un día sin sol, nos congelamos. Entonces ellos decían, es gracias a este astro sol, a este Dios, le llamaban Dios. ¿Por qué? Porque sin él se morían. Sin agua nos morimos, ¿sí o no? Sin tierra tampoco, no tendríamos frutos de la tierra. Entonces la gente respeta la tierra porque nos da frutos. Entonces la gente, en ese afán de valorar estos elementos de la naturaleza, le dio ese valor de divinidad. Y por eso los evangelizadores dijeron, en el corazón de estas personas ya están las semillas del verbo. Por eso son capaces de respetar la tierra, la naturaleza y ser agradecidos. Ser agradecidos. No sé si les pasa a ustedes, pero por ejemplo, cuando yo voy al mercado y compro papa o compro verduras, uno dice, qué maravilla, que aquí por lo menos tenemos estas verduras naturales. Porque si ustedes van a otros lados, si van a cerca, a Argentina o a Chile, todo es transgénico. No hay nada natural, ni la fruta, nada, ¿no? Entonces vivimos en una tierra pródiga, ¿cómo no ser agradecidos, no? Luego vamos a hablar también de la piedad popular, expresión inculturada de la fe católica. Vamos a hablar de documentos magisteriales sobre religiosidad popular, es decir, todo lo que nosotros les vamos a compartir en estas noches no es invento mío, ni de mis compañeros, tampoco es la investigación de algunos autores, antropólogos, no. Es lo que la Iglesia ha enseñado en sus documentos magisteriales, ¿ya? Por ejemplo, sobre lo que es la cultura y demás, vamos a sacar de la Gaudium et Spes. Gaudium et Spes. Luego vamos a ver, solo les adelanto que es un documento del Vaticano II. Los documentos magisteriales son documentos que nosotros tenemos que conocer para cualquier tema, porque ellos nos marcan el camino.
No es lo mismo buscar, por ejemplo, cultura en un diccionario enciclopédico. Te va a decir muchas definiciones, pero si tú buscas en documentos magisteriales, es como nosotros debemos entender la cultura, ya según la enseñanza de la iglesia. Por eso en todo esto que vamos a hablar, les vamos a hablar en base a documentos magisteriales. Luego vamos a hablar de la cultura y religiosidad de nuestros pueblos. Ahí ya vamos a ver, por ejemplo, esto del Tata Santiago, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué es tan venerado en el mundo andino el Tata Santiago? ¿Por qué será que ha calado tanto el Tata Santiago? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Nadie? ¿Por qué? En su caballo, ¿no ve? En su caballo, así con su mano alzada. A veces le ponen debajo un moro, o si no, a veces un indígena, ¿no? Pero luego los mismos indígenas, la gente del campo, tiene una veneración muy fuerte a Santiago. ¿Saben por qué? Porque no olviden que los españoles llegaron en caballos, con arcabuces. Y el ruido de los caballos asustaba a los indígenas porque ellos jamás habían visto un caballo en su vida, no había caballos aquí. Entonces el ruido del galopar de los caballos les hizo atemorizar. Y peor, cuando Santiago, o sea, cuando los españoles disparaban sus arcabuces, ¿no? Tampoco ellos conocían las armas de fuego, la pólvora. Entonces ellos dijeron, el Tata Santiago, Illapa. ¿Qué es Illapa? El rayo, el dios del rayo. Porque el rayo hacía lo mismo que el arcabuz, disparaba, así el rayo cuando caía a un árbol o a una persona la mataba. Entonces ellos dijeron, es Illapa. Por eso en el campo Santiago es comparado casi en una fusión, ¿no? Entre Illapa y el Tata Santiago, ¿no? O estos españoles que llegaron, ¿me entienden? Entonces hay una suerte de fusión, de simbiosis, de sincretismo le llaman otros, ¿ya? Bueno, y finalmente vamos a hablar de las expresiones de religiosidad popular, que es el cuadrito que les he mostrado al inicio, las procesiones, las peregrinaciones, las danzas, las novenas, los ex voto, los autos sacramentales. Esto lo explico, son los autos sacramentales, son obras de teatro que los misioneros montaban, por eso incluso aquí hay un teatro, ¿no? Esto es como un teatro, ¿me entienden? Que en Semana Santa los jóvenes seguramente aquí hacen Jesucristo Superstar, pero en la época de la colonia se montaba una obra de teatro para enseñar los 7 pecados capitales. Y hasta ahora en Oruro se recuerda eso, ¿sí o no? Alguien que ha ido a Oruro o ha visto por la tele, ve, ¿no? Como el ángel Rafael viene y dice, no, arrodíllate, les dice a los diablos, a la ira, a la soberbia, ¿no? Y ellos se arrodillan y se doblegan ante María, ¿no? María vence el mal. Entonces, el auto sacramental es una especie de teatro. Luego vienen las cofradías, que son como grupos de laicos, ¿no? Que han tenido un santo, como son devotos de María, de Jesús, de un santo, etcétera, los prestes, ¿no? Y por último también el culto y la devoción a las imágenes de la Trinidad, del niño Jesús, de Jesús flagelado, del crucificado, también el culto a María, a los santos y santas, a personas incluso fallecidas, ¿no? Consideradas santas por el pueblo, e incluso en algunos lugares hay mucha devoción de la gente a personas que han tenido un rol bien importante en su comunidad y la gente les rinde una especie de veneración. A ver, un ejemplo, ¿conocen? Aquí, el compadre Palenque. Si ustedes van al cementerio general, la gente le sigue dejando florcitas, pero no es porque le vean como una divinidad, no, sino es esa gratitud que la gente le tiene por haber sido una persona sensible con el sufrimiento humano. Bueno, seguiremos. Entonces, hablaremos en una introducción.
Ahora, en esta introducción, antes de leer estos documentos, les diré que son los primeros en haber valorado la religiosidad popular son los papas, los papas. Por ejemplo, sobre todo desde Pablo VI, Benedicto XVI, Juan Pablo II y con mucha más fuerza el Papa Francisco. Ya es un enamorado de la religiosidad popular. ¿Por qué? Porque él cuando estaba en Argentina, ustedes saben que era una persona sencilla, así como ahora vive en el Vaticano, ¿no? Él no quería ningún auto especial, se subía en los micros, iba a las villas con la gente sencilla, y él dice, bueno, en sus memorias, que contemplaba cómo la gente iba, por ejemplo, en procesión a la Virgen de Luján, ¿no? Con esa devoción, con ese corazón así lleno de fe, ¿no? Pidiendo a la Virgen interceda por sus problemas, pidiendo a la Virgen que ayude, ¿no? A conseguir trabajo a sus hijos, a tener una vida mejor. Entonces el Papa es un contemplativo de la religiosidad popular, ¿no? Pero claro, repito, no solo Francisco, sino desde Pablo VI. Y eso vamos a ir viendo. Les hago una cita textual de un documento del Papa Francisco que se llama L'Evangelii Gaudium, su primera encíclica, que él, ustedes saben que asumió el papado el 2013, ¿no? Y esta encíclica casi está escrita al final del 2013. Y es un documento muy lindo que yo les invito a leer. Está en internet, lo van a encontrar rapidito. Pero bueno, dice lo siguiente. Las expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos y para quien sabe leerlas, son un lugar teológico al que debemos prestar atención, particularmente a la hora de pensar la nueva evangelización, ¿no? Dice, las expresiones de piedad popular tienen mucho que enseñarnos, dice, mucho que enseñarnos. Para quien sabe leerlas, son un lugar teológico. Lugar teológico es, diríamos, cuando uno ve una expresión y dice, ahí está presente Dios, en esa forma, en el rezar el rosario, en las procesiones, en las peregrinaciones que se hacen a Guadalupe, a Luján, a Urcupiña, a Copacabana, a Chirca, no sé, esta expresión, ¿no? Ahí es un lugar teológico, es un lugar donde Dios está presente. Ahora, también dice, ¿no? Asumir la sabiduría de la fe de todos los bautizados y bautizadas es una de las bases para pensar una teología más inculturada e intercultural. Ella debe recoger las representaciones de la fe de la Iglesia a partir del sensus fidei fidelium. A ver, le explico esto, ¿no? En realidad, esta piedad popular la hacen todos los bautizados, estén, diremos, ligados a una parroquia o no. Mucha gente dice, pero en el Gran Poder baila tanta gente, yo nunca veo a esa gente en una parroquia, no hacen nada en la parroquia, pero los ves bailando, ¿no? Y especialmente jóvenes, lo mismo en el Carnaval de Oruro. ¿Estarán mal ellos, estos jóvenes, estas personas? Sí y no, diremos, ¿no? No, porque expresan su fe danzando. Es lo que ellos han aprendido de sus abuelos, de sus padres, de sus tatarabuelos, de sus amigos, ¿no? Hay gente que no conoce otra forma de ser católico. Han crecido ahí, ¿me entienden? Siguen una tradición. Entonces, ¿cómo les podemos reclamar? Si hacen unas entrevistas a los bailarines de Oruro, te van a decir, yo bailo 40 años aquí. Soy de la Diablada Ferroviaria, fundador. Y ahí encuentras a su nieto. Dice, no, yo bailo porque mi abuelo toda la vida bailó, mi padre toda la vida ha bailado y yo sigo la tradición, ¿no? Entonces, difícilmente podemos decir están mal o están bien. Ahora no, porque claro, son personas que se dedican a eso y no tienen muchas veces la intención o diríamos, tampoco la propuesta de mayor formación, ¿no?
existe lo que se llama la pastoral de santuarios, que sería una especie de acompañamiento a estas personas para decirles, bueno, qué lindo que bailes, que tengas toda esa tradición, pero hermano, a ver, dime, ¿qué conoces de la Sagrada Escritura? No, nada. Ah, entonces, ¿quieres conocer? Porque lo que estás haciendo, todo eso tiene base en la Sagrada Escritura, en la tradición de la iglesia. Hay cosas que no, entonces para que tú te formes, ¿no? Tendría que haber personas que se dediquen a la formación. Entonces, es bien importante saber eso. Pero por otro lado, dice, la reflexión teológica debe aprender de las variadas expresiones de la piedad católica popular en cuanto estas son representaciones de la fe cristiana. El sensus fidei quiere decir ese sentido de fe. Ya es como un sexto sentido que recibes cuando te bautizas. No es cierto que el sacerdote te dice, ahora eres el Hijo de Dios, ¿no? Y recibes el Espíritu Santo. Y recibir el Espíritu Santo significa tener un tipo de conocimiento, pero no es mágico. Ese conocimiento hay que alimentarlo, hay que formarse en la fe. Nadie conoce los contenidos de nuestra fe por ósmosis, ¿no? Durmiendo sobre la Biblia, diremos. No conoce así. No conoce la Biblia, aunque la ponga bajo su almohada, ¿no? Tiene que leer la Biblia, ¿verdad? Y si hay algún curso, pues bienvenido, ¿no? De ahí vienen las catequesis, ¿sí? Y a veces hay padres de familia que se acercan a la parroquia y se forman gracias a sus hijitos, porque van a hacer la primera comunión, van a hacer la confirmación, y dicen, bueno, yo no tuve la oportunidad de formación, ahora mi hijo me está jalando, y qué bien, ¿no? Que se forme, y que su hijito sea el motivo para formarse, ¿no? Bueno, este es el sensus fidei, esa capacidad para aprender las cosas de Dios. Y todo bautizado lo tenemos, no vayan a decir, no, yo no, el padrecito nomás, o la hermanita, no, todos tenemos esa capacidad, ¿ya? Y eso está trabajando ahora mucho el Papa Francisco. Ténganlo en cuenta eso, ¿sí? El sensus fidei es un lugar teológico que nos ayuda a hacer una teología más inculturada. Por favor, Amandita. Aquí hay dos frases. Las he puesto así bien subrayaditas para que, junto a estas otras frases tan bonitas, valoremos la piedad popular. Aquí dice, la piedad popular es el sistema inmunológico de la Iglesia, dice el Papa Francisco. Qué bonita frase, ¿no? Sistema inmunológico. ¿A qué se refiere? Fíjense. Todavía en nuestros pueblos latinoamericanos y especialmente Bolivia, la gente sencilla sigue teniendo fe. Sigue pidiéndole, por ejemplo, a Dios, a Jesús, a María. Jesucito, gracias por el trabajo, ¿no? Que tengo. Gracias por el alimento. Gracias por estar sanito. Gracias, María, por darme el valor de aceptar a mi hijo con sus problemas. O sea, somos personas referidas a Dios. En cambio, en Europa, ¿no? La gente dice, si yo tengo trabajo es por mi esfuerzo. Si yo tengo casa es porque yo me he ahorrado y tengo casa. Y atribuyen a su propio esfuerzo. Ya Dios es historia, ¿no? Y en cambio, por eso el Papa dice es el sistema inmunológico, es decir, gracias a Dios es como si nosotros somos inmunes a ser personas sin fe, porque la fe está muy arraigada en nosotros, gracias a Dios. No nos sentimos, ¿cómo se dice? Autosuficientes. Todo depende de mí, soy por mí, todo es por mí, ¿no? En Europa es así, yo les digo, ¿no? La gente se ríe a veces incluso cuando dices, Dios mediante vendré. ¿Cómo Dios mediante? Vas a venir y punto, ¿no? Pero uno dice Dios mediante, ¿no? Porque sabe que mañana puede no venir, puede pasarle algo. Estamos en las manos de Dios, ¿o no? Esa es nuestra forma, pero eso no sucede ya en países secularizados, ¿no? Donde han perdido la fe y creen solo en sus propias fuerzas. Bueno,
A eso se refiere sistema inmunológico. Aquí hay otra frase bonita. Se trata de una realidad tan rica como amenazada, dice Pablo VI en el documento Evangelii Nunciandi número 48. Pablo VI es el sucesor de Juan XXIII. Pablo VI terminó el Concilio Vaticano II y escribió este documento dedicado a la evangelización. Y en uno de sus puntos habla mucho de la religiosidad o la piedad popular. Y él dice, es una realidad tan rica como amenazada. ¿Amenazada por qué? Por el secularismo, por la falta de fe, por una mirada, diríamos, sin Dios, ¿no? Una mirada atea, una mirada indiferente a las cosas de Dios. Y esto, si uno no trabajara por la evangelización, cada vez crecería, ¿no? Porque los jóvenes dicen, ¿para qué ya la fe? No todos, ojo, ya no estoy acusando a todos los jóvenes, pero una gran mayoría dice, ya la parroquia, no, tontera, que ya no, porque hay mucha influencia, por eso habla de amenaza, mucha influencia de corrientes ateas, corrientes disparadas por todo lado, ¿no? Bueno, seguiremos. Entramos a esto de qué es la cultura o las culturas, ¿ya? Y si hay que hacer una pausita, me levantan la mano y me dicen, me estoy cansando un ratito, a ver, detente, ya, porque a veces uno avanza, pero a veces se pierde la atención, ¿no? Así que por favor, si estoy yendo muy rápido o se están cansando, levantan la mano y me dicen así, ¿ya? Bueno, ¿qué es la cultura o las culturas? Les decía que estas definiciones, por ejemplo, están en el documento GS, que se llama Gaudium et Spes, número 53, que es un documento, es una constitución pastoral del Concilio Vaticano II. Es una constitución pastoral, se dice, porque parte de la realidad, ¿ya? Parte de la realidad. Entonces, es bien importante que este documento haya hablado sobre la cultura, ¿ya? Ahora, ¿qué dice de la cultura? Con la palabra cultura se entiende todo aquello con que el hombre afina y desarrolla sus múltiples cualidades de alma y de cuerpo. Por su conocimiento y su trabajo aspira a someter a su potestad todo el universo. Mediante el progreso de las costumbres e instituciones hace más humana la vida social, tanto en la familia como en la sociedad misma. Finalmente, con sus propias obras a través del tiempo, expresa, comunica y conserva sus grandes experiencias espirituales y sus deseos, de tal modo que sirvan luego al progreso de muchos, más aún de todo el género humano. A ver, lo explico un poquito en facilito, ¿ya? Este documento está diciendo que la cultura es ese desarrollo que el ser humano ha logrado en su contexto. Por ejemplo, esa organización social, política, económica, a nivel artístico, ¿no? Esas obras de arte que ha creado la danza, incluso la pintura, ¿no? Las formas de relacionamiento. Por ejemplo, nuestra cultura, la nuestra, aymara, quechua, del mundo andino, es una cultura que valora mucho lo comunitario. Ya nos gusta estar acompañados siempre. Nos gusta hacer las cosas en compañía. Esto no lo van a encontrar en Europa. En Europa la gente, y esto yo lo he experimentado, agarra solito, se sienta en un restaurante, pide su almuerzo, come su refresco, se va al museo solito, todo hacen solito, ¿no? En cambio nosotros, ¿qué voy a ir solita? No tengo con quién ir, decimos, ¿no? Yo quiero ir con alguien, siempre queremos estar con alguien, ¿sí o no? ¿No ve? Nos gusta estar con amigos, con nuestra familia, ¿no? Entonces, esta cultura es la forma de ser de las personas, de un grupo, y es lo que ha desarrollado. Este desarrollo que ha logrado es un contributo, una contribución
en realidad a la cultura más grande, ¿no? Por un lado eso, entonces todo lo que el ser humano ha logrado desarrollar. Ahora, aquí viene una segunda definición, dice, en este sentido se habla de pluralidad de culturas, ojo, no solo hay una cultura, sino hay pluralidad de culturas, ¿sí? En efecto, del diverso modo de usar las cosas, de realizar el trabajo y el expresarse, de practicar la religión y dar forma a las costumbres, de establecer leyes e instituciones jurídicas, de desarrollar las ciencias y las artes y de cultivar la belleza, surgen las diversas condiciones comunes de vida y las diversas maneras de disponer los bienes para que sirvan a la vida, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, miren, ¿a qué se refiere la diversidad de culturas? Al diverso modo de usar las cosas, de realizar el trabajo y de expresarse, de practicar la religión y dar forma a las costumbres, de establecer leyes e instituciones jurídicas, de desarrollar las ciencias y las artes y de cultivar la belleza. Surgen las diversas condiciones comunes de vida y las diversas maneras de disponer los bienes para que sirvan a la vida. A ver, un ejemplo para que se entienda esto. Antes se hablaba de cultura en singular y había una definición que decía, esa persona es bien culta, ¿no ve? Pero, ¿a qué se refería cuando decía esa persona es bien culta? Al conocimiento, a que sabía hablar francés, sabía sentarse en la mesa y sabía etiquetas y comer ¿no? Sabía cómo usar los cubiertos, o sabía la historia universal y sabía la cultura grecorromana, ¿no? Esa persona era culta, ¿no? Como mirando siempre a Europa, ¿me entienden? En cambio, ahora se habla de culturas, es decir, hay la cultura andina, por ejemplo, o hay la cultura del oriente, de la región amazónica, hay la cultura amazónica, hay la cultura chimán. ¿Qué dice nuestra constitución política? ¿Cuántas culturas tenemos? 36 culturas. ¡Wow! No habíamos sido una sola cultura, habían sido 36 culturas. Ahora, por ejemplo, también hay que tener en cuenta que no hay culturas superiores o culturas inferiores. Eso hay que darlo por hecho. ¿Por qué? Les doy un ejemplo bien bonito. Y me lo decía, me acuerdo mi papá, ¿no? Mi papá es mecánico como casi autodidacta, ¿no? De tractores. Y él aprendió de sus tíos que le enseñaron a manejar en el campo y luego se metió a ser tractorista de caminos, estos de los yungas, ¿no? Y él me decía, ha llegado un ingeniero que me decía, no, José, no es así, la teoría de no sé quién dice tal cosa, ¿no? Y yo le decía, a ver, ingeniero, a ver, usted haga. No sabía ni manejar el tractor, me decía, pura teoría. Y en cambio yo le decía, a ver, ingeniero, mire, yo años he hecho así, ¿no? Y hacía todo. Entonces, a veces, el pensar que alguien que ha estudiado, que ha hecho mucho estudio teórico, por ese conocimiento que tiene, cree que puede más que alguien que es más empírico. Y a veces no es así, ambos tienen conocimiento, ¿no? Él es teórico y puede ayudar muchísimo, pero también puede ayudar a esta persona que toda su vida ha hecho y que ha aprendido en el campo, ¿no? Es como cuando alguien, a ver, tráelo a un ingeniero agrónomo, dile, haz chuño, haz tunta, no va a poder. El que hace chuño y tunta lo sabe desde sus tatarabuelos, ¿verdad? Entonces, son formas de conocimiento que son válidas ambas, ¿no? Y que pueden aportar unas y otras. Por favor, Amandito. Ahora, dice, del mismo modo, la Iglesia, al vivir con las más variadas circunstancias a través de los tiempos, se ha servido de las diversas culturas para difundir y explicar el mensaje de Cristo en su predicación a todos los pueblos, para investigarlo y entenderlo más profundamente,
para expresarlo mejor en la celebración litúrgica y en la vida de la multiforme comunidad de los fieles. ¿A qué se refiere esta frase? Que es muy linda. Dice: la Iglesia se ha servido de las diversas culturas para difundir y explicar el mensaje de Cristo en su predicación a todos los pueblos, para investigarlo y entenderlo más profundamente. A ver, ¿a qué se refiere? Ustedes saben que en realidad la mayoría de los misioneros que vinieron a este mundo fueron evangelizadores, ¿no? Que trajeron el evangelio. Pero para que nosotros, la gente de estos lugares, lo entendamos, ellos tuvieron que aprender de nosotros, nuestro idioma, nuestras costumbres, porque si no lo hubieran hecho, nos hablaban en, no sé, pues en arameo, en griego, nosotros, ¿cómo? ¿No? O solo español, ¿no? Y los aymaras decían janiwa, no, mana, no entiendo, ¿no? Pero entonces ellos tuvieron que aprender el aymar, el quechua, y adaptar su lenguaje a nuestras formas. Entonces, por eso dice, la Iglesia se ha tenido que servir de las diversas culturas para difundir y explicar el mensaje de Cristo. Y miren, en estas fotos es un misionero con gente de África. Aquí, aunque no se nota, son chinitos, ¿ya? Ellos en Asia también se ha llevado el evangelio. Los que fueron a Asia tuvieron que aprender el idioma, por más difícil que haya sido, ¿no? Aquí también se ve culturas, tribus africanas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el mundo andino, ¿no? Habla quechua, aymara, etcétera, ¿no? Entonces, estas personas que vinieron a evangelizar tuvieron que conocer, porque si no, no habrían podido. Tenían que imbuirse de la cultura. Por favor. Ahora, ¿qué es inculturación? ¿Qué es inculturación? Dice, la Iglesia desde el principio de su historia aprendió a expresar el mensaje de Cristo usando los conceptos y lenguas de los diversos pueblos y se esforzó por iluminarlo. Además, con la sabiduría de los filósofos. Todo ello con la sola finalidad de adaptar el Evangelio así a la inteligencia de todos como a las exigencias de los sabios en cuanto era posible. A ver, esto se está refiriendo sobre todo al mundo grecorromano, como primer, diríamos, ejemplo de inculturación. El mundo grecorromano, la cultura grecorromana, es una cultura bien racional, ¿ya? Es el mundo de donde han salido las leyes, la filosofía, el origen de todas las ciencias, de la medicina, por ejemplo, de lo social, ¿no? El mundo grecorromano ha aportado mucho en las leyes, por eso hablamos del derecho romano, ¿no es cierto? Y los misioneros que venían de Palestina, Pablo, los otros evangelizadores, llegaron hasta Roma, ¿no? Que era la cuna de la civilización. Entonces ellos tuvieron que aprender también la cultura de los filósofos, su forma de pensar, su forma de razonar, para poder responder a esas exigencias de los sabios, ¿no? A ver, un ejemplo, ¿no? Ustedes saben que los que se convirtieron al cristianismo se reunían en las catacumbas para que no los maten, ¿no? Los romanos. Entonces se metían a esos huecos y celebraban, ¿no? Celebraban la Eucaristía y decían, este es el cuerpo de Cristo y esta es la sangre de Cristo, ¿no? Toman y beban. Y los griegos o los romanos que los miraban de fuera decían, estos caníbales se comen a su Señor, ¿no? Comen su cuerpo y beben su sangre, son unos caníbales, o lógico, si no sabes de qué están hablando. Entonces, estos que se reunían, ¿no? En las catacumbas decían, tenemos que saber dar razones de nuestra fe, tenemos que saber explicar a estos que nos observan qué estamos haciendo. Entonces, ¿qué hacen? Los estudian a estos sabios, aprenden su filosofía, aprenden su lenguaje, y a través de esa filosofía y ese lenguaje les explican qué están haciendo. A eso se le llama
dar razones de la fe, ¿sí? Entonces, pero tuvieron que aprender la cultura de los sabios, de los inteligentes, para poder explicar el Evangelio, ¿ok? Y con esto voy a terminar, para hacer una pausita, no les quiero hacer que humen ya. Esta adaptada predicación de la palabra revelada debe permanecer, pues, como la ley de toda evangelización, porque así se hace posible expresar en cada nación el mensaje de Cristo, según su modo, y al mismo tiempo se promueve un intercambio vital entre la Iglesia y las diversas culturas de los pueblos. Así como, por ejemplo, en esta primera experiencia, cuando los evangelizadores, Pablo, Pedro y los otros salieron del mundo donde nacieron y se fueron a todos los confines, supieron aprender esas culturas y a través de ese aprendizaje evangelizar. Eso siempre se tiene que dar. A ver, con esto termino esta parte, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, ustedes, catequistas, sea de primera comunión, de bautizo, de confirmación, o gente que va a hablar de Dios a otras personas, lo importante es tener un lenguaje claro, que la gente te pueda entender, ¿no? Y tampoco decir, no, es que a ellos facilito nomás les voy a dar, porque si no, no me van a entender. No es verdad, no es verdad. O sea, todos tenemos la luz del Espíritu y podemos comprender las cosas de Dios. Y claro, es el Espíritu que nos da esa capacidad, por eso hemos hablado del sensus fidei. Ahora, evidentemente hay que tener la voluntad de poner atención, de querer saber también, ¿no? Porque si alguien dice, ya voy a ir para tener mi diploma o mi certificado, y después, ¿qué me importa? No, tampoco es así, ¿no? Entonces, es importante hablar en un lenguaje claro, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje comprensible, ¿no? Para que los demás te puedan entender. Porque si no, ¿de qué sirve que uno hable en difícil y que los demás no entiendan tampoco diríamos, por querer mostrar un conocimiento que no importa? En el fondo, lo que importa es transmitir, ¿no es cierto?, los contenidos de la fe. Bueno, haremos una pausita. No sé si hay preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Todos son sabios. A ver, nada. Cuando no hay pregunta, yo pregunto. Aquí quiere preguntar. Sí, por favor, Emma. ¿Cómo podemos responder como ustedes ya? Lo están poniendo en Dios, en la mujer. ¿Cómo podemos responder a esos cuestionamientos que nos hace la gente? Muy interesante, ¿no? Lo primero es citar el Evangelio, ¿no es cierto? Y yo creo que todos sabemos, porque cada vez vamos a la Eucaristía, y justamente estas palabras que pronuncia el sacerdote en el momento de la consagración, se les dice son ipsísima verba Jesu, que quiere decir las mismísimas palabras de Jesús, que las dijo en la última cena a sus discípulos. Fue una cena de despedida, ¿no? Y les dijo, este pan es mi cuerpo, ¿no? Y este vino es mi sangre. Y hagan esto en memoria mía. Él pidió que diríamos, siempre hagan presente este momento para que Él se haga presente. Entonces, lo primero siempre es citar, no es el invento de nadie, es citar la Sagrada Escritura, ¿no? Y por otro lado, diríamos, obviamente siempre hay personas que carecen de esa fe, de esa claridad, ¿no? Y que te cuestionan. A veces hay personas que les cuesta entender, ¿no? Pero en el fondo es bien importante también recordar que la última cena tiene un correlato, ¿no? Luego de partir el pan,
de dar de comer a sus discípulos el pan, el vino, ¿qué hace Jesús? Lava los pies. ¿Y qué significa ese gesto? Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Entonces el correlato de la Eucaristía es ese servicio, ese darse a los demás, esa entrega al otro, como tu hermano, como alguien al que tienes que servir. Y todos, esto no es una tarea solo del sacerdote, es la tarea de todos, porque todos recibimos el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Todos estamos llamados a dar testimonio de llevar a Cristo dentro. Entonces, no hay que olvidar que la última cena, luego de partir el pan y de decir este es mi cuerpo y esta es mi sangre y hagan esto en memoria mía, viene el correlato del lavatorio de los pies y dice hagan esto también, ¿no? O sea, muestren ese servicio que es tener a Cristo dentro, ¿no? Entonces, bueno, el testimonio de vida es el único correlato creíble muchas veces, ¿verdad? Porque de nada serviría que yo enseñe un montón de cosas y de repente saliendo de esa enseñanza haga todo lo contrario. Sería un antitestimonio, ¿verdad? Bueno, así le respondería, hermano. Y no somos caníbales. Ya, no sé si hay otra pregunta. ¿Todo bien? ¿Quieren seguir? ¿Sí? Ya, seguiremos entonces. Por favor, Amandita. Ya me dirán los que organizan si vamos a seguir haciendo una pausa o no. Seguimos en esto de la inculturación. Dice, el proceso de inculturación siempre por si acaso de la Gaudium et Spes y en este caso es de la Comisión Teológica Internacional, que es otro documento que siempre va a enseñarnos algo muy, muy válido, ¿no? No es el invento de nadie, siempre lo voy a repetir. Entonces dice, el proceso de inculturación puede definirse como el esfuerzo de la Iglesia por hacer penetrar el mensaje de Cristo en un determinado medio sociocultural, llamándolo a crecer según todos sus valores propios, en cuanto son conciliables con el Evangelio, ¿no? Entonces, es bien bonito. ¿Qué sería la inculturación? En la anterior imagen, ¿me lo puedes poner la anterior? Es como esto, como esta imagen, ¿no? Es como sembrar una semillita en una tierra fértil, que sería el corazón de cada persona, diremos que aún no es creyente, pero cuando tú evangelizas es como sembrar esa semillita, ¿no? Y que esa persona puede ser, diríamos, un terreno difícil que necesita mucho cuidado, o puede ser tierra fértil, ¿no? Pero esa semillita, además hay que cuidarla, ¿no? Porque la inculturación es sembrar en el corazón de las personas el mensaje de Cristo y que ese mensaje crezca y florezca, ¿no? Y sea un árbol frondoso que dé frutos, no que se quede chiquitito, ¿no? Atrofiado, ¿no ve? Sino que sea lindo y dé frutos y esos frutos la gente se alimente, ¿verdad? Volveremos, por favor. Dice, el término inculturación incluye la idea de crecimiento, de enriquecimiento mutuo de las personas y de los grupos, del hecho del encuentro del Evangelio con un medio social. Según Juan Pablo II, en los grandes apóstoles de los eslavos se encuentra un ejemplo de lo que hoy se llama inculturación, a saber, la inserción del Evangelio en una cultura autóctona y la introducción de esa misma cultura en la vida de la Iglesia, ¿no? Y aquí tendríamos muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo me pregunto, a ver, en Copacabana, diríamos, ¿no? O sea, la Virgen de Copacabana ha logrado que tanta gente se acerque al cristianismo, ¿no? Sean personas, perdón. Sí, es la Virgencita.
ya me ha cortado la inspiración. No, decía que, por ejemplo, uno se pone a pensar, ¿no? Y dice, ¿qué fuerza ha tenido ese evangelizador o esa comunidad, diríamos, religiosa o de evangelizadores que llegaron a un lugar donde no eran creyentes o tenían otras creencias y lograron sembrar en esas personas la fe cristiana? Han tenido que tener un valor, una constancia, una integridad para haberlo logrado, ¿no? Que la gente, habiendo tenido una religiosidad, una forma de religión y aceptar el cristianismo, tuvo que haber una fuerza muy viva, ¿no? Para que esa gente diga, y lo pongo aquí, ¿no? En una de las diapositivas, qué lindo creer en un Dios, que antes que pedirme que me sacrifique por Él se sacrificó por mí. Lo digo esto porque si ustedes conocen nuestras culturas, el mundo incaico, por ejemplo, ¿no? Se dice que había ñustas dedicadas al sol y que se las separaba para luego ser sacrificadas, ¿no? Y entonces el autosacramental de Copacabana cuenta, escrito por, ¿cómo se llama? Calderón de la Barca, un español, escribe un autosacramental, una obra de teatro dedicada a Copacabana. Y en esa obra de teatro, Francisco Tito Yupanqui tiene su novia, ¿ya? Su novia, una ñusta. Ustedes saben que Francisco Tito Yupanqui es el escultor de la Virgen, ¿no ve? Un indígena converso que le nació el deseo de esculpir a la imagen. Bueno, hace todo un recorrido y en el autosacramental él tiene su novia, una ñusta que estaba dedicada, separada, a ser sacrificada al sol. Y como Francisco es converso, también convierte a esta ñusta y esta ñusta se convierte al cristianismo y empieza a decir así, qué lindo creer en un Dios que antes que pedirme que me sacrifique por Él se sacrificó por mí. Es lindo, ¿no? Porque Jesús se sacrificó por todos nosotros, no nos pide que nos sacrifiquemos, Él se sacrificó por nosotros, ¿no es cierto? No nos pide ya, anda de rodillas allí al cerro y que sangra, no. A veces nosotros entendemos así la fe, y no está mal, ¿no? Porque es ese sentido de penitencia también, pero Jesús se ha sacrificado por nosotros, Él dio su vida. Entonces, creo que en la evangelización son formas de haber compartido, ¿no? Estos contenidos de la fe y que la gente indígena captó el mensaje, no se convirtió a la fuerza, como dicen muchos, ¿no? Muchos pachamamistas o a veces estos que quieren volver a los orígenes, ¿no? Nos han lavado el cerebro, dicen. Nos ha quitado nuestra fe, tenemos que volver a los orígenes, dicen sí o no, la descolonización famosa de Evo Morales, ¿no? Y cuando le preguntas a las señoras, ¿no ves? Las que venden sus chojñamesas, sus dulce mesas, y ahí yo me gusta mirar, ¿no? Al detalle y ves sus simbolitos ahí, ¿no? Ves, por ejemplo, una llamita, una casita, y ves a María ahí, la Virgen de Copacabana. Y dice, ¿y esto, mamita? Si lo sacas, no, mi mesa va a estar incompleta. Y la cruz, ¿y esto sacalo? No, tatito es, ¿qué le vas a sacar? Entonces, eso de la descolonización es pura teoría. La gente ya ha asumido el cristianismo en sus entrañas, ya no puedes quitarle. Entonces, decir que hay que olvidarse del cristianismo, que nos han lavado el cerebro, es mentira. ¿O a ustedes les han lavado el cerebro? ¿Sí? ¿Están obligados a estar aquí? Ah, ya, qué bueno. Algunos. Ya haremos una pausita, entonces sírvense, porque si no, no les voy a, no van a saborear su refrigerio. Pero pueden seguir preguntando.
fuerzas en la fraternidad. Busca transformar desde la comunidad respuesta a nuestra realidad. Con María, Nuestra Señora de la Paz, caminemos al encuentro de Jesús. Con María, Nuestra Señora de la Paz, caminemos al encuentro de Jesús. Reconozcamos a Jesús en la comunión, la iglesia que vive en comunión. Reconozcamos a Jesús en la comunión, la iglesia que vive en comunión. Sinodal. Somos una iglesia que busca renovar sus fuerzas en la fraternidad. Busca transformar desde la comunidad respuesta a nuestra realidad. Con María, Nuestra Señora de la Paz, caminemos al encuentro de Jesús. Con María, Nuestra Señora de la Paz, caminemos al encuentro de Jesús. Reconozcamos a Jesús en la comunión, la iglesia que vive en comunión. Reconozcamos a Jesús en la comunión, la iglesia que vive en comunión. Sinodal. Somos una iglesia que busca renovar sus fuerzas en la fraternidad. Busca transformar desde la comunidad respuesta a nuestra realidad. Con María, Nuestra Señora de la Paz, caminemos al encuentro de Jesús. Con María, Nuestra Señora de la Paz, caminemos al encuentro de Jesús. Reconozcamos a Jesús en la comunión, la iglesia que vive en comunión. Reconozcamos a Jesús en la comunión, la iglesia que vive en comunión. Sinodal. Somos una iglesia que busca renovar sus fuerzas en la fraternidad. Busca transformar desde la comunidad respuesta a nuestra realidad. Con María, Nuestra Señora de la Paz, caminemos al encuentro de Jesús. Con María, Nuestra Señora de la Paz, caminemos al encuentro de Jesús. Reconozcamos a Jesús en la comunión, la
busca renovar sus fuerzas en la fraternidad. Busca transformar desde la comunidad respuesta a nuestra realidad. Con María, Nuestra Señora de la Paz, caminemos al encuentro de Jesús. Con María, Nuestra Señora de la Paz, caminemos al encuentro de Jesús. Reconozcamos a Jesús en la comunión, iglesia que decide en comunión. Reconozcamos a Jesús en la comunión, iglesia que decide en busca renovar sus fuerzas en la fraternidad. Busca transformar desde la comunidad respuesta a nuestra realidad. Con María, Nuestra Señora de la Paz, caminemos al encuentro de Jesús. Con María, Nuestra Señora de la Paz, caminemos al encuentro de Jesús. reconozcamos a Jesús en la comunión, iglesia que decide en comunión. Reconozcamos a Jesús en la comunión, iglesia que decide en comunión. Sinodal. Somos una iglesia que busca renovar sus fuerzas en la fraternidad. Busca transformar desde la comunidad respuesta a nuestra realidad. Con María, Nuestra Señora de la Paz, caminemos al encuentro de Jesús. Con María, Nuestra Señora de la Paz, caminemos al encuentro de Jesús. Reconozcamos a Jesús en la comunión, iglesia que decide en comunión. Reconozcamos a Jesús en la comunión, iglesia que decide en comunión. Sinodal. Somos una iglesia que busca renovar sus Entonces, cómo también la música, el arte está al servicio de la evangelización. Y en esta línea vamos a ir viendo cómo se ha podido evangelizar aprendiendo de las culturas. A ver, seguiremos, Amandita. A ver, esta forma ya de explicar, de no decir ustedes están pecando porque adoran a otros dioses, adoran al sol, a la luna, y eso es pecado. Más bien decir, bueno, qué interesante que vean al sol como divinidad. ¿Por qué? Porque es criatura de Dios, es creación de Dios, ¿no? Dios está expresando su grandeza a través de este astro, ¿no? Que nos calienta, o la luna, etcétera, ¿no? Y claro, esto está en base a la enseñanza de Pablo en Atenas. Si ustedes leen Hechos de los Apóstoles 16 siguientes, van a ver cómo Pablo
también lleva este proceso de inculturación cuando está en el Panteón, ¿no? En el Areópago, donde dice que los griegos tenían sus deidades, para todo tenían, ¿no? Sus deidades. Y él agarra ese ejemplo y dice, veo que ustedes tienen varias deidades, pero hay uno que no tiene nombre, ¿no? El Dios desconocido. Y él dice, a ese yo les vengo a predicar, ese es Jesucristo. No les dice, ustedes están en pecado, ya rompan todos estos deidades, ¿no? Yo les voy a presentar al verdadero. No hace eso, sino les dice, qué interesante, tienen varios dioses, tienen uno desconocido, a ese yo les vengo a predicar, ¿no? Entonces, a ese proceso pacífico, inteligente, de evangelización se le llama inculturación. Leeremos un poquito esta cita de Pablo. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, estaba interiormente indignado al ver la ciudad llena de ídolos. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios, y diariamente en el ágora con los que por allí se encontraban. Trataban también conversación con él algunos filósofos epicúreos y estoicos. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extranjeras, porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Le tomaron y le llevaron al Areópago y le dijeron, ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que tú expones? Pues te oímos decir cosas extrañas y querríamos saber qué es lo que significa. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo, atenienses, veo que vosotros sois, por todos los conceptos, los más respetuosos de la divinidad, pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, lo que adoráis sin conocer, eso os vengo yo a anunciar. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por manos humanas, ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitado, el que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. Él creó de un solo principio, todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la tierra, fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de habitar, con el fin de que buscasen la divinidad, para ver si a tientas la buscaba y la hallaban. Por más que, pues, en él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vosotros, porque somos también de su linaje. Entonces, repito, ¿no? ¿Cómo Pablo es tan inteligente de observar lo que hacen en el Areópago, cómo veneran a estas diferentes divinidades que ellos tenían para todo, ¿no? Para la cosecha, para la fertilidad, para la abundancia, así como nuestros pueblos, también así era en Atenas, ¿no? Pero ve uno desconocido y a partir de eso les empieza a enseñar. Dice, a eso que ustedes dicen que no conocen, a ese yo les vengo a anunciar. Y ese que les vengo a anunciar creó todo lo que ustedes ven, lo que respiran, lo que habita aquí. Él lo hizo todo. Entonces, ese es un proceso de evangelización muy inteligente, pacífico. Él no tiene por qué destruir una fe anterior. Más bien, esta fe anterior es como una semilla, como una base sobre la cual él utiliza y edifica la nueva fe, la fe en Jesucristo, ¿no? Entonces es muy linda su forma de evangelizar. Y sobre esto viene este concepto que se llaman las semillas del verbo. Las semillas del verbo es un concepto que usan los padres de la iglesia, sobre todo San Justino, ¿no? Y es la idea de que en estas culturas, cualquiera que sea, porque todo fue hecho a través de Dios, Dios creó el mundo, creó el cosmos, creó la humanidad. Entonces, por más que haya diversas culturas y que estas culturas
hayan dado, diríamos, valor de divinidad a diferentes cosas, ¿no? En todas ellas, en todas estas formas, están las semillas del verbo, ¿no? Por ejemplo, leamos lo que dice Justino. Y aún algunos que profesaron la doctrina estoica, sabemos que han sido odiados y muertos, pues por lo menos en la ética se muestran moderados. Lo mismo que los poetas en determinados puntos, por la semilla del verbo que se halla ingénita en todo el género humano, en todo, diríamos, viviente, sea ser humano, sea parte de la naturaleza, está la semilla del verbo. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta idea? ¿No es cierto que cuando Dios estaba creando el mundo, dice, ¿no? En plural, hagamos, ¿no? Todo esto al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y dice, Dios dijo y todo existió. Dijo que hay el cielo y el cielo existió. Dijo que haya la tierra y la tierra existió. Entonces Dios crea a través de su palabra. ¿Qué es la palabra? El verbo. ¿Y qué es el verbo? La acción. ¿Y qué es la acción? Es Jesucristo. A ver, recuerden el prólogo de Juan. ¿Qué dice el prólogo de Juan? Eso, padre. A ver, díganos, por favor, ¿qué dice el prólogo? En el principio existía el verbo y todo fue hecho por él, para él. Exactamente. Y dice, ¿no? Diremos, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, dice Juan, ¿no? Vino entre los suyos, y los suyos no lo reconocieron. No fue nacido de deseo de carne, ni de deseo de sangre. Nació del Espíritu. O sea, el verbo, la palabra de Dios, por lo cual todo fue creado, es Jesucristo. Entonces, las semillas del verbo están diseminadas por toda la creación. En todo late las semillas del verbo, ¿no? Y luego dice, nada pues tiene de maravilla, sí, desenmascarados tratan también de hacer, bueno, esta es ya más complicadita, esta segunda parte, pasaremos, porque son filósofos y se enredan a veces. Los apologetas cristianos de los primeros siglos, como San Justino, han sido formados en esta tradición filosófica, aprovechan y adaptan esta doctrina. El Logos es Dios que en la creación ha ido dejando algo de sí mismo, que una vez descubierto nos reenvía a la divinidad. Esas son las semillas del verbo o de la razón para los griegos, ¿no? En las doctrinas paganas, en sus ritos o en sus religiones, se encuentra una especie de semilla de la palabra divina que facilitarían la evangelización. Esta forma de pensar se convierte en un locus, un lugar, un tópico en la evangelización cristiana a lo largo de los siglos. San Eusebio de Cesarea, en el siglo IV, habla, por ejemplo, de la preparación evangélica, es decir, que Dios en el fondo preparó el terreno para cuando ya los evangelizadores fueran a hablar de Jesucristo, pero ya el terreno estaba como removida, ¿no? La tierra bien lista, para que quienes escucharan el anuncio del evangelio lo entendieran, ya estuvieran como con el corazón y la mente abierta para recibir el mensaje, porque en su cultura están las semillas del verbo, ¿no? Y dice, más adelante, el Papa Gregorio Magno, en el siglo VI, indica en una carta a los monjes misioneros en Inglaterra cómo hay que aprovechar las costumbres y lugares de culto paganos en la predicación del Evangelio. Pero como queda dicho, el argumento se repite a lo largo de los siglos hasta la actualidad. Siempre esta idea, ¿no?, de la semillita. O sea, plantamos la semilla del Evangelio en una tierra que ya está preparada, ¿no?, que ya está preparada. Bueno, seguiremos. Aquí nuestras amiguitas que traen dulcecitos para que no se duerman.
Bueno, el Concilio Vaticano II ha recuperado la idea de semillas del verbo en el documento Ad Gentes. ¿A qué se refiere el documento Ad Gentes? A la misión. Misión Ad Gentes quiere decir esa misión de ir a otros lugares desconocidos, a otros lugares donde la gente todavía no conoce a Cristo. Es como cuando, por ejemplo, diremos, ¿no? Me iré a África, a un lugar donde sabemos que no todos son cristianos, me voy a ir ahí. Esa es la misión Ad Gentes, a todas las gentes quiere decir, ¿no? En ese documento dice, los fieles descubran con gozo y respeto las semillas del verbo, que se ocultan en ellas, las tradiciones nacionales y religiosas de los países de misión. El Espíritu Santo, que llama a todos los hombres a Cristo por las semillas del verbo y por la predicación del Evangelio. La Iglesia, en cuanto católica, no es extraña a ninguna parte, sino que reconoce y favorece los verdaderos valores de todas las culturas, los asume, los imbuye de principios cristianos y los eleva. Y así toda la Iglesia se enriquece con los bienes de las diversas culturas. Qué bonita esta parte, ¿no? Dice, reconoce, favorece los verdaderos valores de todas las culturas, los asume, los imbuye, los nutre, ¿no? De principios cristianos y los eleva. Y así toda la Iglesia se enriquece con los bienes de las diferentes culturas, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos hemos enriquecido no solo del cristianismo, sino de la cultura española. No me digan que no fue un enriquecimiento, ¿no? Poder hablar otro idioma, poder incluso tener, no sé, esto de las procesiones, la devoción a las imágenes, ¿no? O sea, todo es una herencia que no solo es parte del cristianismo, sino también parte de una cultura, ¿no? Bueno, seguiremos, Amandita, por favor. Ya, y al principio les hablé de este auto sacramental, ¿no? De Calderón de la Barca sobre la aurora en Copacabana. Y la evangelización en el mundo andino no fue fácil. Nadie va a negar que la evangelización vino con la cruz y la espada, ¿no? Y eso no es mentira, no es un invento. Es así porque los que vinieron a evangelizar también tenían la intención de conquistar tierras. Y hay muchos que vinieron, tenían esa ambición. Y bueno, la evangelización fue como diríamos, una segunda intención, ¿no? No era su principal motivo en un primer momento, ¿no? Luego, en un segundo momento, vinieron realmente misioneros con la intención real de evangelizar. Ejemplo, franciscanos, agustinos, jesuitas, ¿no? Que realmente usaron ese método de la inculturación. Y hubo una tercera etapa, la de los jesuitas, que evangelizaron a través de el arte, la música, ¿no es cierto? En las reducciones jesuíticas. Deben conocer ustedes la música barroca mestiza. ¿Alguna vez han escuchado al ensamble Mojos o ¿cómo se llama?, de la Chiquitanía? Estos niños que tocan el violín y hacen toda una especie de orquesta, de ensamble, ¿no? Pues eso es fruto de la evangelización de los jesuitas, que evangelizaron a través de la música, de la poesía, del arte, ¿no? Y que fue muy linda. Y en este auto sacramental, ya les decía, ¿no?, que Calderón de la Barca crea a este personaje, porque en la historia, diríamos, oficial, no existe una novia de Yupanqui, ¿ya? Calderón le crea una novia, pero esta novia sirve para como que mostrar gracias a qué se convirtieron los indígenas. Es decir, se convirtieron al ver que Jesucristo dio su vida, ¿no?, por nuestra salvación, y más bien no exigió dar la vida, sacrificar hasta la muerte, ¿no? Y claro, el Evangelio dice ya, basta de sacrificios, ¿no? Basta de diríamos, dolor o derramamiento de sangre. Mi Hijo, Jesucristo, ya derramó su sangre
por todos y para todos en la cruz, ¿no? Y ella lo dice, por ejemplo, aquí el texto dice así, ¿no? La suma felicidad de llegar a conocerla y admitir la ley de un Dios de tan divina clemencia y tan humana piedad, que primero que yo muera por él ha muerto por mí, ¿no? Entonces, es un autosacramental muy lindo que va a explicar en base a qué fue la conversión, ¿no? Y no es que, repito, se lavó el cerebro a los indígenas o que se convirtieron porque no les quedaba otra, no, sino que inteligentemente captaron el mensaje central del cristianismo, que es un Jesús, un Hijo de Dios, que dio su vida para nuestra salvación. ¿Sí? Ahí se acaban, ¿no? Las diapositivas. Bueno, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, si quieren que sigamos, porque puedo hablar toda la noche, pero la hora, si hay preguntas, me dicen. Y si también, si todavía tienen energía y su atención está todavía, ¿cómo se dice? Latente o se ha dormido el cerebrito, no sé, pero díganme, por favor, si hay preguntas, haremos una pequeña pausita aquí y podemos continuar si es que todavía tienen ánimo. Yo quería compartir un poco mi experiencia, ¿no? A mí me ha tocado trabajar 14 años en el campo. He estado en lugares, campo, ¿no? Principalmente en el norte de Potosí, 13 años he trabajado. Y todo esto que ustedes escuchan aquí como base teórica sirve para releer muchas costumbres, ¿no? Esta inculturación que se ha dado y que todavía en algunos lugares falta todavía hacerla, ha ayudado a que mucha gente entienda, pero que todavía falta, ¿no?, que se entienda. Me ha tocado ver, por ejemplo, en el santuario de Santiago de Bombori, por ejemplo, afuera de la iglesia antigua, del templo antiguo, hay como una bañera de cemento. Y la gente mata animales, corderos, y echa la sangre a la torre. Hay una torre ahí, echan sangre y chayan eso a la torre. Para nosotros esto es Antiguo Testamento. Y la gente tiene todavía costumbres así. El ciclo agrícola, por ejemplo, en el campo, está muy arraigado con la fe. Todos santos, ellos tienen que celebrar bien a las almas, porque después las almas tienen que interceder para que haya lluvias, para que comience la siembra. Si no hacen buenas tumbas, buenos espacios para sus almas, pues no va a haber buenas lluvias. Y así hay varias cosas donde la gente todavía tiene bien arraigadas una fusión entre lo que es su cultura y entre lo que es de cristiano, algunas cosas, ¿no? Que hay excesos, también los hay todavía varios excesos, ¿no? Pero después hay cosas que se ha intentado desde la evangelización cambiar. Nosotros escuchamos mucho este tema del tingo y claro, lo miramos por televisión, lo vemos en documentales, pero otra cosa es ver ahí lo que pasa con la gente. Es terrible lo que se golpean. Hay un momento están peleando en que ya no pueden pelear más y las mujeres de atrás comienzan a botar piedras y al que caiga, o sea, no es aquellitos, nomás tiran piedras para que un poco se separen, recobren fuerzas y sigan peleando. Varias cosas se han intentado trabajar desde la evangelización. En algunas poblaciones se ha logrado erradicar el tema del tingo, porque es cierto, se ha vuelto un atractivo cultural. Las agencias de turismo, por ejemplo,
en Macha, donde se da esta fiesta de la cruz, donde hay la costumbre del tincu, lo ofrecen como atractivo turístico. Y claro, pareciéramos unos salvajes peleándonos y todos sacan fotografías, ¿no? Y lo han vuelto como algunas ONGs, ¿no? El norte de Potosí les conviene que haya pobreza. Lo han vuelto esto, que a veces es doloroso, como un atractivo turístico. Pero detrás de eso subyacen muchas cosas. No es solamente la pelea porque la pelea, sino hay costumbres culturales. Ahí donde se desarrolla la fiesta de la cruz en Macha, hay un templo y hay una torre. El objetivo de los grupos que llegan allá es llegar a la torre. Pero no es la torre en sí misma, sino ese espacio era un espacio sagrado de los pueblos. Y ahí llegaban para hacer sacrificios. Pues la pelea es por llegar a ese espacio y se produce la pelea. Se dice sueltamente, ¿no? Tiene que morir alguien. Pero no es solamente que mueran peleando. A veces mueren por un accidente, a veces han bebido mucho y se resbalan y mueren. Entonces ya muerto y se retiran. No necesariamente en la pelea. Pero esto del costo de la vida se ha vuelto un atractivo turístico que duele, pues, que duele. Por eso en algunas poblaciones hay sacerdotes que han trabajado mucho y han logrado erradicar el tinco. Más allá de Macha hay unas poblaciones que pertenecen a la parroquia de Colquechaca y hay un padre en Colquechaca, el padre Andrés, que ha trabajado mucho y ha logrado erradicar esto de las peleas. Se lleva a cabo, es cierto, la fiesta patronal, pero ya no hay las peleas porque eran terribles, terribles, peleas campales. Y empiezan desde niños, los llaman toritos, los llaman. Y no lo hacen generalmente estos niños así en público, lo hacen días antes a la fiesta, de noche como ensayos pelean. Después pelean las mujeres son más aguerridas que los hombres, porque se agarran como pueden entre ellas. Claro, lo de los varones es también rudo, ¿no? Algunos ya utilizan perdigones, se ponen en su mano y utilizan esos guantes de cuero. Y en sus monteras ponen unos alambres, comienzan a pelear y se golpean. Y a donde llegue el golpe, ¿no? Esto es triste. Y triste porque es la fiesta de la cruz. Para nosotros es algo sagrado, pero se da estas cosas, ¿no? No en todos los lugares, porque en otros lugares hay otras costumbres, ¿no? Pero esto es lo que más sobresale, lastimosamente, ¿no? Porque hay cosas también muy bonitas en las costumbres en el campo, ¿no? A mí me ha tocado ver, por ejemplo, una misa teníamos en un cerro, había una capillita chiquita, y ahí cada año se reúnen para celebrar una fiesta. Y un día llegó una viejita con su bulto, transpirando la viejita. Llegó y descargó su bulto y su santito ahí en su bulto. En cajitas lo manejan, como unas pequeñas capillitas. Agarró y lo puso ahí cerca al altar. Había venido a la misa. Y para ellos no es tanto escuchar ellos la misa, porque eso dicen escuchar la misa, sino que su santo escuche la misa. Y celebramos la misa, agarró su bultito y se volvió a ir. Había caminado casi día y medio de su casa para venir con su santito. Pero se fue tranquila. Para ellos hay esto, el valor de lo sagrado. El valor de lo sagrado es importante para nuestra gente en el campo. En las ciudades, cierto, hay otro tipo de costumbres, pero en el campo hay unas costumbres también interesantes. Que queda todavía mucho por evangelizar, sí, queda mucho todavía. Pero los pasos que se están dando son pasos importantes, ¿no?
Hay una imagen también en el norte de Potosí, se llama la Virgen de Surún, se llama. Detrás del altar hay un cuadradito y hay que bajar ese cuadradito y ahí adentro está la imagen de la Virgen de Surún. Es pequeñita la imagen. Y es un cuadradito pequeño, ¿no? Y dice la gente, ¿no? Los que están sin pecado entran facilito por este cuadradito a verle a la Virgen. Y la gente de Cochabamba, mucha gente va a este santuario. Y me decían las personas de ahí, viera padre, hay gente, señoras gordas que vienen aquí, pero facilito entran por este cuadrado cuando tienen que entrar. Es la fe de la gente. Miran también con ojos de fe la vida, miran con ojos de fe. Eso que decía la doctora, ¿no? Eso que hace Pablo, nos toca todavía hacer a nosotros como agentes de pastoral, a ese Dios desconocido, ¿no? Porque seamos sinceros, muchos no conocen a Dios, no conocen, sí se persignan, sí hacen varias cosas, pero hay gente que todavía no conoce a Dios. Y lo que decía el Papa Benedicto, ¿no? La fe nace del encuentro con alguien, de ahí nace la fe. Para que haya fe tiene que haber el encuentro con alguien. Y ese alguien es para nosotros Jesús, ¿no? Ahí nace la fe. Y eso es lo que tenemos que procurar, porque vivimos de una u otra manera inmersos en esas costumbres. Acá en La Paz es increíble, tanta fiesta, tanta fiesta. Hoy qué fiesta es María Magdalena, hoy día es la fiesta de María Magdalena. Y hay gente que celebra a María Magdalena. Pues esta semana están 3 fiestas. ¿Qué fiestas son? Santiago y después San Joaquín, Santa Ana. Hay 3 fiestas esta semana. Por eso todas las semanas hay fiestas. Entonces son de mucha fiesta. Pero nos toca todavía a nosotros que podamos descubrir ahí la presencia de Dios, ¿no? Qué bonitas estas frases que nos está dando la doctora. Encarnémoslas en nuestro trabajo, ¿no? Gracias, doctora. Gracias, padre. Le daremos un aplauso, padre. Sí, lo que dice el padre es muy, muy importante, ¿no? Por ejemplo, así como en todo, y con esto terminamos, ¿no? Hoy día, porque ha sido realmente muy enriquecedor también oírles a ustedes en sus preguntas y todo, decir que en la religiosidad popular es muy importante, diríamos, ese justo medio, ¿no? Ese punto importante. ¿Por qué? Porque si no se pueden dar lo que decía el padre, también en un montón de formas de devoción popular, se dan distorsiones. Una distorsión bien grande, por ejemplo, es esta fiesta también de las ñatitas, ¿no ve? Es como hacer ese culto a los muertos, decir, bueno, las ñatitas, incluso hay gente que celebra misa, y ya se vuelve una especie de superstición, ¿no? Porque también la superstición es como otra distorsión. Hay gente que dice, no, yo he prometido a la mamita bailar 3 años y por X o Z motivo el tercero no puede. La gente sufre y tiene miedo, ¿no? La mamita se va a enojar, me va a castigar, incluso dicen, ¿no? O cuando, por ejemplo, las peregrinaciones a Copacabana, ¿no? No ha podido llegar, por algo será, seguramente está cargando mucho pecado, qué sé yo, ¿no? Son, a veces esta distorsión, esta superstición, muchas veces es por miedo, porque todavía tenemos una idea también de Dios castigador, de un Dios implacable, que si uno no cumple nos va a hacer daño, ¿no? En todo eso se necesita esa evangelización, ¿no? Ese proceso que nunca acaba. El proceso de evangelización no ha acabado ni va a acabar tampoco. No somos peregrinos en este mundo. Nadie puede decir yo estoy en lo correcto. Nadie. Porque todos necesitamos seguir purificándonos,
seguir creciendo en la fe, seguir caminando. Ahora, otro detalle también que quisiera que lo tengamos en cuenta, nadie se salva solo. Aquí no es sálvese quien pueda y, ¿no? Y solitos. O incluso hay gente que piensa sálvese quien tenga platita, ¿no? No, aquí nos salvamos todos, unidos, como pueblo de Dios. Eso en la religiosidad popular es una, diríamos, se vive esto y esas cosas son las que hay que fortalecer en este proceso, ¿no? Bueno, ahí quedaremos, les agradezco mucho y le pediremos al Padre que nos dé su bendición para irnos tranquilitos a dormir en paz y despertar, pero mañana, ¿ya? Despertar. Por favor, Padrecito. Mira rápido quiere salir. Mira los malos ejemplos como cunde. Mira ellas también aquí, mira sus jus se están preparando. No, así nomás van a ir. Nos pondremos de pie. Concluimos nuestra jornada con varios desafíos, pienso yo. Al escuchar todo esto esta noche, toca interiorizar, toca a nosotros mismos mirarnos, porque de seguro hay varias cosas que también nosotros cometemos excesos, ¿no? No es solamente para los otros, ¿no? Sino es también para nosotros estas cosas. Y creo más esto, un tema muy importante es este de la religiosidad popular, porque estamos en contacto con esto, ¿no? Por eso al concluir esta primera jornada y al concluir nuestro día, también nuestro primer día de la semana laboral, pongámonos en las manos del Señor, pidámosle a Él que así como recibimos luces, ilumine también nuestra interioridad, ilumine nuestra vida. Le encomendamos a Él, esta semana hay un encuentro de catequistas en Pando, de 14 jurisdicciones, están llegando allá o han llegado a participar de un evento importante como es la catequesis. Es uno de los pilares importantes en nuestra iglesia, de nuestra arquidiócesis, participan también de este evento, llevan de una otra manera nuestro sentir, nuestro trabajo. Que el Señor ilumine este trabajo, estos días a nuestros hermanos, que les den luces para que podamos seguir trabajando en esa área también en nuestra iglesia de la paz. Ponemos también en las manos del Señor nuestras familias que nos apoyan en el trabajo que hacemos, por eso también podemos estar hoy aquí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Rezaremos también por los enfermos. Mi alarma, tengo que tomar ya mi medicina, precisamente, hablando de los enfermos. Hoy estuve con una señora, le han detectado cáncer, se está apagando poco a poco, y como toda familia que pasa por este tipo de situaciones, la familia afectada, ¿no? Dolida. Encomendemos a los enfermos. Quisiera rezar por Paola, por Lida, que están pasando un momento difícil con su salud. Digamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rezamos también por el sínodo de nuestra arquidiócesis. Gracias a este espacio
tenemos este tipo de formación, actualizamos nuestros contenidos y revitalizamos nuestros desafíos, que siempre estén inspirados en la acción del Espíritu del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor está con ustedes. La bendición de Dios Padre Todopoderoso, del que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches entonces. Hacer pis y hacer chis, ¿no? Un aplauso también a la doctora, ¿eh? A la Amanda también, ¿eh? La Amanda, detrás de bastidores.